simplemente vamos a recordar unas tres cosas, digamos, que hemos mencionado en los días anteriores sobre el concepto de acción. Y es que, por una parte, la temporalidad, por otro lado, la contingencia y finalmente el estar con los demás constituyen las condiciones para descubrir el quién de alguien, es decir, para revelar su identidad. Porque decíamos que esa identidad pues no existe antes de la acción, es a partir, digamos, de la acción que cada uno de los individuos que vienen a este mundo e irrumpen en ese mundo, en esa esfera que es común, pues van a manifestar quiénes son, porque la pregunta que también vimos es que no es cuestión de qué es cada quien, sino quién es cada quien, ¿verdad? Porque el qué estaría relacionado con una especie de naturaleza humana, lo que ya vimos también que Hannah Arendt rechaza. Entonces, tanto la acción como el discurso ponen en evidencia el quién de cada quien, es decir, se revela entonces con la acción su identidad. Por eso enfatizamos la cuestión de la temporalidad, ¿verdad? Es decir, no, la personalidad, la identidad no es algo que haya durado, que haya permanecido preexistente, sino hasta el momento en que en el tiempo se actúa y también, digamos, en el contexto de lo contingente, eh, porque en ese sentido también hablábamos de lo impredecible, digamos, de la acción, lo incontrolable que resulta la acción humana y, por supuesto, lo difícil que es evitar las consecuencias de las acciones que uno lleva a cabo. Y, por supuesto, el estar con los demás, ¿verdad? Esta es una cuestión realmente fundamental, de tal modo pues que las acciones en soledad no tienen realmente relevancia en el caso del pensamiento de Hannah Arendt. Ahora bien, el el carácter revelador del discurso y de la acción pueden llegar a desaparecer. Si desaparece ese estar entre los hombres, ¿verdad? Como ya decíamos, tanto la acción como el discurso revela quiénes somos, pero ese carácter, digamos, de revelar quiénes somos puede realmente desaparecer si el estar entre los hombres también desaparece. Ahora, la pregunta es cuándo y en qué momento puede desaparecer ese estar entre, ¿verdad? Y el primer ejemplo que tenemos aquí es que el estar entre desaparece en el momento en que los hombres entran en guerra o se inicia, digamos, una lucha entre ellos, ¿verdad? De modo pues que la guerra y esa lucha que lleva realmente a vencer al otro o incluso hacerlo desaparecer, pues ya no nos permite estar entre. Tengo aquí esta breve obra que ya hemos mencionado en algún momento en el pasado sobre la violencia. En la página 109 y la 110, Hannah Arendt dice lo siguiente. Además, el peligro de la violencia, aunque se mueva conscientemente dentro de un marco no violento de objetivos a corto plazo,
será siempre el de que los medios superen el fin. Si los fines no se obtienen rápidamente, el resultado no será solo una derrota, sino la introducción de la práctica de la violencia en todo el cuerpo político. La acción es irreversible y siempre resulta improbable en caso de derrota, un retorno al status quo. La práctica de la violencia, como toda acción, cambia el mundo, pero el cambio más probable originará un mundo más violento. La cuestión, digamos, es que aun cuando la violencia es considerada como una acción por Hannah Arendt, bueno, esta acción ya no tiene como propósito revelar quiénes somos, sino simple y sencillamente lograr ciertos objetivos, alcanzar, digamos, ciertos fines, por supuesto, de carácter particular, que aunque como ella misma dice, sean pacíficos o moralmente aceptables, digamos, esos fines. Sin embargo, aquí los medios se convierten en algo más importante que los fines mismos. Los medios llegan a superar el fin, es lo que Hannah Arendt nos está diciendo. Y entonces, en realidad, la violencia puede irregularmente, dice ella, engendra más violencia también, de tal manera que todo el cuerpo político se puede ver estremecido y profundamente afectado por el empleo de la violencia como medio, pero también como respuesta, digamos, a ese medio. Y entonces es difícil, dice ella, que se regrese a las mismas condiciones que se tenían antes, ¿verdad? Claro, la violencia también, dice ella, genera cambios, pero el cambio más probable, dice ella, es el de un mundo precisamente más violento. Entonces, al entrar, digamos, en guerra, en conflicto, en lucha, el carácter revelador desaparece porque ha desaparecido el estar entre los hombres. Entonces, Hannah Arendt dice que en un momento como estos, bueno, el discurso que va precisamente aunado a la acción se torna propaganda o se torna intimidación, ¿verdad? Entonces, tampoco el discurso a la hora de un conflicto, a la hora de una guerra, insisto, tampoco el discurso tiene un carácter revelador, ¿verdad? Sino simple y sencillamente el de llamar a la lucha, el de llamar a la victoria, en fin, etcétera, o de provocar también miedo, pánico o intimidación en los demás, en los otros con quienes se ha entrado en conflicto o se está en guerra. Pero otro ejemplo, digamos, que podemos señalar aquí de ese desaparecer del estar entre los hombres se da precisamente cuando se ejerce poder sobre otros. Y esto, digamos, no necesariamente tiene que ver con lucha, conflicto o con guerra, ¿verdad? Sino simple y sencillamente ejercer el poder sobre otros independientemente de que se pueda identificar quién es el que está ejerciendo ese poder o que seamos incapaces, digamos, de identificarlo. Arendt está pensando en algo bastante concreto que encontramos precisamente aquí también sobre la violencia. En la página número 53, Hannah Arendt dice lo siguiente: hoy
debemos añadir la última y quizá más formidable forma de semejante dominio, la burocracia, o dominio de un complejo sistema de oficinas en donde no cabe hacer responsables a los hombres, ni a uno, ni a los mejores, ni a pocos, ni a muchos, y que podría ser adecuadamente definida como el dominio de nadie. Si conforme al pensamiento político tradicional, identificamos la tiranía como el gobierno que no está obligado a dar cuenta de sí mismo, el dominio de nadie es claramente el más tiránico de todos, pues no existe precisamente nadie al que pueda preguntarse por lo que se está haciendo. Es ese estado de cosas que hace imposible la localización de la responsabilidad y la identificación del enemigo. Una de las causas más poderosas de la actual y rebelde intranquilidad difundida por todo el mundo, de su caótica naturaleza y de su peligrosa tendencia a escapar a todo control, al enloquecimiento. Claro, la experiencia de Hannah Arendt fue extrema, ¿verdad? En los gobiernos totalitarios, tiránicos, pues se tiene toda una red, digamos, de oficinas, de funcionarios, y a la hora, digamos, de la verdad, como decimos, pues cuesta realmente llegar a saber quién es el que ha dado determinada orden o tomado determinada decisión. Por eso le llama a ella el dominio de nadie, porque ese nadie pues estará en alguna parte, está en algún lado, pero de alguna manera esa red sumamente compleja, digamos, de un gobierno tiránico y totalitario, pues hace que prácticamente sea imposible, ¿no? Definir con exactitud quién es realmente el responsable detrás de lo que uno está sufriendo o padeciendo. Pero yo creo que independientemente, digamos, de las situaciones extremas vividas por ella, pienso que lo que ella está diciendo se aplica prácticamente a toda burocracia, ¿verdad? Si ya hablemos de la burocracia de la universidad, la burocracia municipal o de la burocracia gubernamental o incluso la burocracia privada en cualquier lado, pues parece manifestar exactamente lo mismo, ¿verdad? Es decir, y creo que todos hemos sufrido en alguna medida los efectos precisamente del dominio de don nadie, ¿verdad? Pensábamos que ya habíamos cumplido con todos los requisitos, que todos los papeles estaban en orden, pero de repente surge por ahí alguien que nos dice, mire, aquí le hace falta esto, o le hace falta lo otro, y entonces pues y uno dice, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Verdad? ¿Por qué no me informaron de manera perfecta y completa todo lo que yo tenía que hacer o todo lo que tenía que presentar? En fin, pues, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer ahí? Nada, simple y sencillamente se está ejerciendo una autoridad y un poder sobre el ciudadano, y no le queda a uno más que sencillamente regresar, volver a perder tiempo, dinero, en fin, etcétera, para cumplir con los caprichos, digamos, que los burócratas definitivamente suelen tener ahí por cientos, digo yo, porque siempre se le ocurre algo, ¿verdad? Siempre se les ocurre algo. Y entonces, cuando se está en una situación de esas, dice Arendt, bueno, la acción ya no es simple y sencillamente revelar la identidad del otro,
y el discurso tampoco tiene el propósito de revelar la identidad de nadie. Es simple y sencillamente la imposición de una voluntad caprichosa que uno no termina por aclarar de quién realmente es esa voluntad y quién estrictamente está detrás de esa orden que ahora pues tenemos terriblemente que cumplir, ¿verdad? Porque no hay para dónde. Entonces no hay realmente ningún responsable. De modo que aquí pues también el carácter revelador del discurso y de la acción definitivamente se pierden porque se ha perdido el estar entre los hombres. Ahora, sucede que en términos más o menos generales, dice Hannah Arendt, la vida moderna ha traído consecuencias muy lamentables sobre la acción, siempre y cuando entendamos la acción como política, es decir, como llevada a cabo entre los hombres dentro del mundo común que tenemos en aras, digamos, de expresar lo que sentimos, lo que experimentamos por lo que está ocurriendo en ese medio común y que nos afecta de una manera particular. Si entendemos la acción de ese modo, entonces vamos a entender por qué razón Hannah Arendt dice que la vida en nuestros tiempos tiene consecuencias lamentables sobre la acción. Y las razones que ella tiene son las siguientes. En primer lugar, porque la vida moderna ha colocado la labor por encima de la acción o la ha convertido en un mero instrumento. Recordemos que labor, trabajo y acción son precisamente condiciones importantes de la vida humana. Y recordemos que la labor no es sino ese ir y venir que se nos impone para mantenernos vivos, biológicamente vivos, para satisfacer las necesidades de nuestro organismo. Sí, en eso consiste sencillamente la labor. Y entonces Arendt señala que en la vida actual la labor realmente ha venido a resultar como más importante que la acción misma, ¿no? Estamos muy ocupados en generar todo aquello que es necesario para la propia supervivencia, que casi no tenemos tiempo realmente para actuar políticamente hablando. O también sucede que la vida moderna ha convertido la acción en un mero instrumento, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos una visión instrumental de la acción humana. Deben servir esos actos para esto, para lo otro, para lo demás allá. Pero entonces se ha perdido, digamos, el carácter político de la acción, porque recordemos que políticamente la acción tiene sentido cuando nos referimos al mundo común, a ese medio común en el cual vivimos, a sus problemas, a sus situaciones y sobre todo a comunicarnos con otros respecto a todo aquello para generar de alguna manera cambios y transformaciones en ese mundo que nos es común. Entonces esto es algo lamentable, dice Arendt. Pero la segunda razón que señalamos aquí es que la vida moderna ha llegado a impedir que los hombres generen mundo, reconozcan al mundo y giren en torno al mundo. Y la mundanidad, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, porque o estamos en una
soledad terrible o porque estamos tan masificados, ¿verdad?, que definitivamente el mundo se ha perdido y la mundanidad también. Esa es la idea detrás de la masificación, ¿verdad? Por ello es que no debemos olvidar las experiencias terribles de Hannah Arendt durante el régimen nazi, pues, ¿verdad? Es decir, había un proceso terrible de masificación, ¿verdad? Y entonces no había realmente tiempo, no había oportunidad para que los seres humanos en ese régimen pues actuaran políticamente hablando, ¿no? Se interesaran juntamente con los demás por manifestar primero su propia identidad y en segundo lugar por hacer algo, digamos, concreto en relación a lo que estaba sucediendo. De nuevo, recurrimos a una de las obras de Hannah Arendt, en este caso, esta que también hemos mencionado en los días anteriores, de la historia a la acción. En la página número 73, Hannah Arendt dice lo siguiente: esta doble pérdida del mundo, la pérdida de la naturaleza y en el sentido más amplio, la del artificio humano, que incluiría toda la historia, ha dejado tras sí una sociedad de hombres que, sin un mundo común que al mismo tiempo los separe y los relacione, viven o en una desesperada y solitaria separación o están comprimidos unos contra otros en una masa, ya que una sociedad de masas no es nada más que el tipo de vida organizada que se establece automáticamente entre los seres humanos que están todavía relacionados unos con otros, pero que han perdido el mundo que una vez fue común a todos ellos. Bueno, aquí para empezar tenemos una especie de ampliación, digamos, del concepto de mundo que ha venido manejando y que nosotros hemos venido utilizando también. ¿Por qué? Porque incluye la naturaleza, ¿verdad? Así empezó y así empieza el párrafo. Esta doble, dice, pérdida del mundo, la de la naturaleza y la del artificio humano. Es decir, que el concepto, digamos, de mundo de Hannah Arendt no se queda única y exclusivamente con ese mundo producto del trabajo, ¿verdad? Recordemos que el trabajo está orientado a la generación de cosas y de objetos que vienen a constituir el mundo que nos es común, ¿verdad? Por eso le llama artificio, porque es hechura, digamos, del ser humano. Pero, digamos, aquí está refiriendo también a la naturaleza. Es decir, sin caer, digamos, en una especie de ecologismo extremo, es posible encontrar, digamos, en Hannah Arendt, pues algunas referencias importantes al deterioro que la naturaleza ha sufrido merced a la intervención humana, ¿verdad? Es probable que esta idea, digamos, sobre la destrucción del mundo natural, pues sea una influencia de Walter Benjamin. No puedo realmente asegurarlo, pero estoy realmente pensando, digamos, en posibles fuentes y se me ocurre pensar precisamente en Walter Benjamin, que ya pues había elaborado un discurso importante en relación con la naturaleza, digamos, como mundo y los efectos que la vida humana ha tenido sobre el mismo. Pero quedémonos, digamos, con que aquí hay entonces una referencia al mundo, por una parte como naturaleza y por otro lado como todo ese entorno donde hay cosas y objetos elaborados por el ser humano. Entonces es lamentable, dice Hannah Arendt, que la vida contemporánea nos haya llevado realmente a la pérdida
del mundo y a perder también la mundanidad. Primero porque a veces, digamos, padecemos una enorme soledad, aun cuando estamos rodeados de mucha gente, en el vecindario, en el parque, en el centro comercial, en el mercado, es decir, rodeados de mucha gente, pero aún así experimentando una terrible soledad. Y entonces, pues, si se está solo, el mundo prácticamente desaparece y la mundanidad también, ¿verdad? Es decir, no hay manera de referirse a ese mundo porque prácticamente ha desaparecido. O estamos tan masificados, ¿verdad? Tan masificados, tal vez no en un sentido extremo como en el régimen nazi, pero estamos tan masificados que también, digamos, esa masificación ha llevado y ha conducido a la desaparición del mundo que nos es común y a la desaparición de la mundanidad, ¿verdad? Ese mundo que, como dijimos, se supone que lo compartimos y que es realmente el ámbito de la aparición, ¿verdad? Donde cada uno ha aparecido y donde los nuevos seres humanos van apareciendo y que es donde la acción y el discurso se van elaborando, ¿verdad? Siempre en relación con ese mundo y con esa mundanidad, ¿verdad? Por eso decíamos hace ya varios días que hay quienes han llamado a Arendt pues una autora que enfatiza el amor al mundo, ¿verdad? Ahora bien, esta vida de hoy, la vida moderna, pues también ha sustituido lo político por lo social. Esta es otra de las graves consecuencias de la vida actual sobre la acción. Se ha venido a sustituir lo político por lo social. Si no hay que confundir esos términos en Arendt, porque ella es muy, como dijéramos, muy puntual al definir lo político, pero también al definir lo social. ¿Por qué dice esto? Porque estamos, digamos, ante una experiencia en la que se imponen formas de conducta que realmente no son una opción personal, sino patrones impuestos, ¿verdad? Y entonces aquí empezamos a entender lo social en Hannah Arendt. Lo social tiene que ver no con la acción, no con lo político, no con el mundo que nos es común, no con la mundanidad. Lo social tiene que ver con esas formas de comportamiento que se imponen, se imponen. Y entonces ya no se trata realmente de una opción personal, ¿verdad? Se trata sencillamente de patrones impuestos. Y todos realmente revelamos, digamos, y manifestamos o tenemos que manifestar esas formas de conducta. Entonces hay una igualdad aquí, pero no es una igualdad ni de derechos, ni una igualdad de dignidad, ni una igualdad, digamos, en la condición humana, sino es simple y sencillamente un uniformismo, ¿verdad? Un uniformismo, ¿no? En, porque si no manifestamos esas conductas que se nos exigen, ¿verdad? Pues vamos a parecer animales raros, como se decía antes, o gente un poco, no sé, merecedora de ser vista con un poco de sospecha, ¿verdad? Y entonces, en la condición humana hay una sección que se llama el auge de lo social, que valdría la pena leer completa. Pero yo voy a hacer referencia aquí a la condición humana porque en su página 51 y abarcando un poco
la página 52, que precisamente lo voy a mostrar ahorita, es parte, digamos, de ese subtítulo, el auge de lo social, ¿verdad? Dice Hannah Arendt entonces lo siguiente, es decisivo que la sociedad en todos sus niveles excluya la posibilidad de acción, como anteriormente lo fue de la esfera familiar. En su lugar, la sociedad espera que cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a normalizar a sus miembros, a hacerlos actuar, a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo en la página 52, ¿verdad? Lo siguiente, esta igualdad moderna basada en el conformismo inherente a la sociedad y únicamente posible porque la conducta ha reemplazado a la acción como la principal forma de relación humana, es en todo aspecto diferente a la igualdad de la antigüedad y en especial a la de las ciudades-estado griegas. Es lamentable desde la perspectiva de Hannah Arendt entonces que esa igualdad realmente que se observa en las sociedades actuales pues sea más bien lo que ella denomina un uniformismo, ¿verdad? Se trata de uniformarlos realmente a todos y nada que ver con la igualdad, sobre todo la igualdad, digamos, de las ciudades-estado griegas, donde pues los ciudadanos eran considerados precisamente como iguales. Por una parte, en el sentido de poder llevar a cabo cursos de acción y elaborar discursos con ese toque personal, ¿verdad? Ese toque propio de cada quien, pero que en medio, digamos, de todas aquellas opiniones, de toda aquella doxa, pues encontrar soluciones y maneras de enfrentar las condiciones del mundo común y de la vida, digamos, que nos es común. Entonces, todo ese tipo de normas, de recomendaciones, en fin, que se dan en las sociedades actuales, dice Hannah Arendt, pues nada tiene que ver con lo político, nada tiene que ver con la acción, ¿verdad? Entonces es otra de las consecuencias lamentables de la vida moderna sobre la acción. Y aquí pues tenemos un ejemplo, creo yo, muy claro, un caso que Hannah Arendt definitivamente trató a profundidad, ¿verdad? Y que pues constituye de alguna manera el centro, no de alguna manera, constituye de hecho el centro de su obra Eichmann en Jerusalén, ¿verdad? Y que por supuesto las conclusiones a las cuales Hannah Arendt llegó desde la perspectiva que estamos analizando aquí, estas consecuencias sobre la acción humana de la vida moderna, pues le ganó a ella muchas críticas, incluso rechazo, ¿verdad? Con su idea de el mal banal. Y entonces el caso, digamos, de Adolf Eichmann es que se mantuvo simplemente aferrado al cumplimiento fiel de sus funciones, ¿verdad? De su papel como ciudadano o como militar o como miembro
del aparato del régimen nazi, ¿verdad? Lo importante aquí es precisamente la conducta, no la acción, sino la conducta que tenía que reflejar, que tenía que manifestar como buen ciudadano, ¿verdad? Los hechos que tenía que llevar a cabo como un buen militar. Los procederes y procedimientos que tenía que efectuar como un miembro respetable del aparato gubernamental nazi. Y así lo expresó precisamente Eichmann durante el juicio. No sé por qué me están condenando, ¿verdad? Supongo, le dijo al jurado, que ustedes son ciudadanos honorables y buenas personas, ¿verdad? Y supongo que se consideran buenos ciudadanos porque cumplen las leyes de su país. Pues yo hice lo mismo. Yo hice lo mismo en Alemania. Sí, entonces deberían de considerarme como un buen ciudadano, porque lo único que hice fue comportarme como me tuve que comportar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, deberían más bien aplaudir mis procederes, deberían aplaudir, ¿verdad? Todo lo que hice, pues porque lo hice como un buen ciudadano, como un buen militar, como un buen miembro del aparato, es decir, muy cumplidor de aquellas conductas que se esperaban de todos, ¿verdad? A nivel uniforme, ¿verdad? Claro, el caso de Eichmann es un caso extremo, pero Hannah Arendt nos está asegurando aquí que la vida moderna en términos generales parece conducirnos a eso, ¿verdad? Y mucha gente, sobre todo a nivel de las burocracias, se justifica en eso, ¿verdad? Incluso si hacen lo que tienen que hacer, pues se les entregan diplomas y reconocimientos y ascensos y cosas de esa naturaleza, pues, ¿verdad? No importa que hayan traído consecuencias nefastas sobre los ciudadanos, sobre los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, pues Hannah Arendt creo que viene a afirmar con este ejemplo extremo lo que está tratando de decirnos respecto a las consecuencias que sobre la acción humana ha traído la vida contemporánea. Pero también, dice Hannah Arendt, ha habido y hay una especie de fuga de lo mundano, de lo político, hacia el yo, ¿verdad? Dado que el mundo ha ido perdiendo su carácter de cosa que está entre nosotros. De modo que aquí lo que importa la mayoría de veces y casi siempre, pues es precisamente ese yo. No se trata de egoísmo, no está hablando realmente Hannah Arendt, digamos, de egoísmo, no es, digamos, una visión moral, digamos, de las cosas, no está interesada, digamos, en llamarle a eso malo desde el punto de vista moral, sino que sencillamente está constatando algo que le parece una realidad en la vida actual. Estamos mucho más interesados, cada uno en lo suyo, cada quien en lo que atañe a su persona, precisamente porque el mundo ha perdido carácter de cosa, ¿verdad? Cosa que está precisamente entre nosotros y que así como nos divide y nos separa, pues también nos une, ¿verdad? Nos divide y nos separa porque cada quien tiene su propia perspectiva de ese mundo común. Lo que ocurre en ese mundo común a cada quien le afecta de una manera muy concreta, muy particular, pero también nos une porque debe dar, por un lado, que hablar, ¿verdad? Debe dar sitio a expresar las opiniones, la doxa que cada uno tiene sobre lo que ahí ocurre, pero lamentablemente, pues, hay una fuga, digamos, de lo mundano y de lo
y de lo político, ¿verdad? Entonces, el mundo, habiendo dejado de ser esa cosa que está entre nosotros, bueno, se ha vuelto un montón de, no sé, objetos efímeros de consumo o destinados al deterioro anunciado, o como se le llama también, a la obsolescencia programada, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya casi no ponemos atención a las obras hechas por los hombres y que constituyen ese mundo común, ¿verdad? Sino que más bien ponemos atención a aquellas cosas que son de beneficio personal, ¿verdad? Y hablemos de máquinas, herramientas, lo que usted quiera, ¿verdad? O sencillamente, pues vemos ese cúmulo de objetos como objetos que se van a tener que arruinar y se van a tener que descomponer en un momento, los vamos a tener que tirar y comprarnos otro, ¿verdad? Es decir, el mundo se ha convertido, pues, en un montón de objetos efímeros destinados estrictamente al consumo, al aprovechamiento o destinados a la basura después de que ya no sirven. Ahora bien, un ligero señalamiento aquí en torno a lo que nos es común, que es todo lo relacionado con la cibernética, ¿verdad? Las computadoras, en fin, etcétera. Bueno, a Hannah Arendt, que vivió los inicios, digamos, de esta revolución, le pareció que esta revolución cibernética era una especie de tiro de gracia para el mundo, que ha dejado de ser tal como ya lo señalábamos. Si recordemos que el tiro de gracia era ese balazo que se le proponía sobre todo a los ajusticiados, para hacerlos morir rápidamente y que no pasaran mucho tiempo en agonía después de ser baleados o ajusticiados, pues era un plomazo en la 100 para terminar inmediatamente con la vida. Pues a Aren le parece que esta revolución cibernética pues también constituye una especie de tiro de gracia a ese mundo que lamentablemente ha dejado de ser. De ahí esa palabra está mal escrita, de ahí su expresión de que el alienado es el mundo, no nosotros. El que ha sido alienado y el que está alienado es realmente el mundo, no nosotros. Ahora, la cuestión es entonces, ¿cómo la acción puede construir mundo? ¿Cómo la acción políticamente entendida puede hacer mundanidad? Bueno, la respuesta es rechazando formas no políticas de relacionarnos los seres humanos. Hay que rechazar todas aquellas formas que ella considera no políticas de relación, es decir, relaciones que no tienen nada que ver, digamos, con la espontaneidad de la acción y del discurso, que no tienen nada que ver, digamos, con el mundo que nos es común, que no tienen nada que ver con los demás, ¿verdad? Con el vivir entre, con el estar entre. Y hay formas de relación de ese carácter, ¿verdad? Estemos de acuerdo o no con Hannah Arendt, las vamos a hacer aparecer en este momento. En primer lugar, una forma de relación no política es obviamente la violencia. Eso ya lo hemos visto, pues, ¿verdad? En los minutos anteriores. Pero también la fuerza, el empleo, digamos, de la fuerza es definitivamente un tipo de relación de carácter no político, porque aquí se trata simple y sencillamente de vencer, de triunfar, y se acabó, ¿verdad? Pero también el dominio, ¿verdad? Que ya mencionábamos fundamentalmente en relación con las burocracias en términos generales, ¿verdad? Ejercer
ese dominio, ese control, digamos, sobre los demás y sobre el que los demás hacen o tienen que hacer o tienen que dejar de hacer, pues tampoco es un tipo de relación de carácter político. Pero si quieren, nos asustamos. Ella asegura que la fraternidad tampoco es un tipo de relación de carácter político, ¿verdad? Porque aquí estamos ante una relación cuasi familiar. De hecho, fraterno tiene que ver con la hermandad, ¿verdad? Y entonces esa fraternidad y esa hermandad pues hace también desaparecer el mundo y entonces se trata de un proceder sin carácter político y por lo tanto no genera mundanidad ni crea mundo tampoco, ¿verdad? Sobre todo si pensamos en relaciones, digamos, muy estrechas, pues hombre, el mismo carácter íntimo, digamos, de esas posibles relaciones ya nos dice que estamos en el ámbito de la familia y no en el ámbito de lo político y del mundo que nos es común. Pero si quieren asustarse más, pues también la compasión es considerada por Hannah Arendt como una forma de relación de carácter no político, ¿verdad? Por quien sufre, por quien atraviesa situaciones y condiciones, digamos, lamentables, pues tampoco aquí se trata de un proceder político, no se crea mundo, no se hace mundanidad, ¿verdad? Se trata simplemente de tender la mano, de proceder bondadosamente, digamos, con alguien que está atravesando por un momento difícil y quedarse con la satisfacción de haber ayudado, pues, pero ese proceder no generó definitivamente un mundo, ¿verdad? Pero también las relaciones llamadas instrumentales entre los ciudadanos, por una parte, y por la otra, sobre todo, de parte de los políticos, ¿verdad? Es decir, instrumentalizar a otros de una manera descarada y total. Esto implica, digamos, una concepción del ser humano, implica una antropología. Eh, pues cuando se tiene realmente la idea de que los demás solo sirven realmente de escalera o sirven realmente de instrumentos, pues entonces esas acciones tampoco tienen un carácter político. De modo que se hace mundo en la medida en que renunciemos a esta clase de relaciones. Hannah Arendt no está diciendo que la fraternidad es mala, tampoco que la compasión es condenable. Simple y sencillamente está diciendo esto no genera mundo, pues. Verá, serán relaciones en algún momento importantes para alguien, pero no generan mundo y están alejadas de la mundanidad.